Uno de los principales inconvenientes que tenemos cuando estamos en procesos de viajes y de compartir con otras culturas es la lengua o el lenguaje. Voy a hablarles acerca de la experiencia de un grupo de estudiantes sordos que tuvieron la oportunidad de compartir con una comunidad sorda de diferente país. No sé si ustedes saben, pero la lengua de señas en cada país es diferente. A veces coinciden con algunas señas similares, como por ejemplo algunas letras o algunas señas para algunas palabras. Estas configuraciones varían dependiendo las mismas experiencias y la cultura interna de esta comunidad sorda. La Universidad de los Llanos tuvo la oportunidad de llevar a sus estudiantes sordos a compartir con la comunidad sorda de la Universidad de Avellaneda. Soy Carlos Hoyos y les voy a comentar acerca de toda esta experiencia que vivimos durante esta experiencia de interculturalidad e internacionalización. Principalmente, cuando se presentó este reto de ir con los estudiantes sordos de la Universidad de los Llanos, uno tiende a preocuparse siempre por las mismas cosas, que el vuelo, el hotel, etc. Pero hay cosas que no se tenían en cuenta y hay cosas que la experiencia nos llevó a tener en cuenta adicional. Las comunidades sordas, o por lo menos la de nuestros estudiantes en Villavicencio, Colombia, tienen una cultura un poco cerrada entre ellos. No todos han tenido la experiencia de viajar fuera del país. Las comunidades sordas, en el caso particular de nuestros estudiantes de la Universidad de los Llanos, son unas comunidades cerradas. Algunos de ellos han tenido la oportunidad de salir de Villavicencio, pero algunos de ellos no han salido ni de Villavicencio y muchísimo menos la oportunidad de salir del país. Esto quiere decir que dejamos por fuera también la experiencia de haber montado en un avión. Este tipo de pequeños detalles son a las cosas que nos enfrentamos durante este viaje. Toda esta maravillosa vivencia que ellos tuvieron de ser su primer vuelo, su primera salida de Villavicencio y para la mayoría de ellos su primera salida del país. Salir de Colombia fue toda una profesión. Yo personalmente no domino la lengua de señas. Para eso llevábamos un intérprete. Este intérprete tampoco había salido del país con anterioridad. Entonces toda la experiencia de llegar a registrar, a hacer el check-in, a entregar las maletas, ir a la parte de internacionalización y revisiones, etcétera, fue una experiencia completamente nueva para todos nosotros. La llegada a Argentina, el proceso del vuelo como tal, pero principalmente hay algo que quiero resaltar de todo esto y el choque cultural inicial. ¿Por qué? Porque como ya les había dicho, hay una cultura cerrada, unas experiencias a las que ellos están acostumbrados a tener. Pero una vez se llega a Argentina y se comienza a convivir con la gente en general, con los sitios donde se compran las bebidas, las comidas, etc., todavía no habíamos tenido ese intercambio entre las comunidades sordas y ya teníamos un pequeño inconveniente. Y era que ni siquiera nosotros, los hispanoparlantes, o que hablábamos español, lográbamos comunicarnos completamente, fluidamente, con la gente de Argentina. Recordemos que es español, pero aún así tenemos expresiones específicas, le llamamos a las cosas de una forma y también nos tenemos que acostumbrar a un diferente tipo de moneda y diferente tipo de costos. Y todo esto había que transmitírselo y explicárselo a la comunidad. Entonces ahí tenemos una primera experiencia muy bonita que obviamente sobrepasamos.
Luego llegamos al hotel. Los estudiantes sordos llegaron a un hostal. Para los que no sepan, los hostales manejan estadías por camas, no por habitación. Eso quiere decir que ellos quedaron dispersos en el hostal y solo teníamos un intérprete. Para ellos fue un choque. Inicialmente tenían, como siempre que uno sale de su espacio de confort, hay un choque donde todo lo que usted está viviendo lo empieza a ver negativo. Después de conversar con ellos muchas horas y mostrarles, miren, estamos acá, estamos viviendo esto y esto y esto otro, ellos todavía tenían ese choque. Luego, el siguiente choque grande, la comida. Cada uno de nosotros tiene unas costumbres o unos alimentos a los que siempre está habituado, incluso así coma fuera de su casa. Pero llegas a otro país y encuentras todo diferente. Entonces ahí tenemos otro choque. Aquí en este momento estamos viviendo un choque cultural y todavía no nos habíamos encontrado con los sordos argentinos. Cuando por fin tenemos la oportunidad de ir a compartir con ellos, pues ya tienen sus filtros emocionales elevados, que eso impide que haya una adecuada interacción y comunicación. Básicamente, hablaban el personal administrativo de la Universidad de Avellaneda, había una intérprete a lengua de señas argentina y simultáneamente estaba la intérprete a lengua de señas colombiana. Cuando ya pasa todo este choque cultural y no queda más de otra que empezar a disfrutar y a sacarle lo mejor a cada cosa, es cuando los sordos realmente se encuentran. Cuando comienzan a mirar qué similitudes y qué diferencias tienen en su lengua. Algo que ellos ya estaban percibiendo a través del ejercicio de tener dos intérpretes simultáneos. Ellos empiezan a identificar que tenían palabras en común en su configuración lingüística, tenían letras muy similares cuando pasaban a letras las palabras del español. En ese momento ya comienzan ellos a intentar interactuar. Tuvieron ventaja de que tanto en el grupo de Argentina como en el grupo de Colombia habían un estudiante que no tenía sordera profunda, sino que tenían hipoacústica. Esto hacía que ellos lograran escuchar e incluso podían hablar hasta cierto punto en español. Cuando esta conexión entre los dos estudiantes hipoacústicos se generó, hicieron como un canal entre los dos grupos de estudiantes sordos, comienza una reconfiguración lingüística de sus señas, donde comienzan a utilizar señas intermedias o a darle énfasis a las señas que tenían en común. Incluso se generaron señas nuevas que solamente van a ser utilizadas por esos dos grupos en particular cuando se comunican. Lo más bonito de este proceso fue cuando ya después de una semana de trabajo conjunto con los estudiantes, ellos comenzaron ya a salir como grupo solos a recorrer la ciudad de Buenos Aires. Cuando ya se reunían en espacios diferentes a los que se les presentaba desde la parte académica con la Universidad de Avellaneda, lo más bonito fue cuando ellos ya comenzaron a interactuar y adicional a los espacios académicos que se presentaban desde la Universidad de Avellaneda, comenzaron a realizar viajes por la ciudad para conocer sitios turísticos. Incluso compartieron espacios de esparcimiento donde usualmente van los oyentes solamente. Incluso compartieron en el lobby del hotel hasta entradas horas de la noche, compartiendo experiencias culturales donde utilizaban videos para mostrar cómo eran sus diferentes regiones, cuáles eran sus diferentes atractivos culturales. En este momento ellos están todavía en comunicación continua y están esperando que ahora sean los estudiantes de Avellaneda que vengan a Villavicencio para ellos devolver también en agradecimiento toda la atención que recibieron de parte de estos estudiantes. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Después de estos 15 días de esta gran y maravillosa experiencia que tuvimos, pudimos compartir tanto los hablantes que no manejamos la lengua de señas, los intérpretes de la lengua de señas argentina, los intérpretes de lengua de señas colombiana, los dos grupos de sordos, tanto el argentino como el grupo colombiano, y todo esto sin depender de exactamente una misma lengua. La principal barrera que tenemos todos nosotros
para lograr la comunicación es cuando solamente estamos concentrados en un idioma o una lengua. Pero recuerden que el lenguaje corporal hace parte de más del 90% de nuestra comunicación. Y si quitamos o bajamos nuestros filtros afectivos y de verdad nos comprometemos a este intercambio intercultural entre las diferentes lenguas o idiomas, podemos lograr una comunicación y podemos compartir espacios interculturales sin tener ningún tipo de barrera. Muchas gracias. Buenas noches a todos, soy muy contenta, acabamos de llegar a Argentina, fue una experiencia muy importante, muy chévere, un poco mucho aprendizaje. Vamos a estar un tiempo acá en Argentina aprendiendo muchas cosas y será una experiencia muy significativa. Tell me what to do, I'm trying to go to bed. I've been up for days, I'm trying to get it right. Said it all before, I said it once again. I'm better off alone. Tell me what to do.